Era 2598, contacte Centro Motor 124. DACA 524, tráfico a las 10 millas rumbo eco, Cessna Airbus 320, 330. Asciende, mantenga 360 nivel, régimen 1500 o mayor hasta nivelar. Correcto, 7 Víctor Eco, desciende 2500, ahora 3026 altímetro. Contacto radar. Queridos hermanos, pasa a ustedes. Qué alegría estar aquí con ustedes en esta tarde. No importa que haya mal tiempo. El mal tiempo es una oportunidad para sonreírle a Dios. Pueden sentarse, muchas gracias. Acaba de leer mi hermano Efraín un texto maravilloso que está en Mateo capítulo 6. Ese texto parte del Sermón del Monte, una de las enseñanzas más importantes de toda la Biblia. Es maravilloso poder meditar un poco en esas palabras. Quisiera concentrarme especialmente en el verso 33. Y antes de iniciar esta parte, habría que decir algunas cosas, porque el verso 33 dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Nuestra prioridad como creyentes en Jesucristo es el reino de Dios. Esa es nuestra prioridad, y en eso debe de girar nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto de iglesia y la vida misma de cada uno de nosotros. Debemos de proyectar reino, habría que llevar reino. De hecho, Jesús habló del reino de Dios. Nunca habló o se predicó a sí mismo, habló del reino de Dios. Ni siquiera de la palabra evangelio, esa vendría después. Pero Jesús habló siempre del reino de Dios. Era su prioridad. Lo único de lo que quiso hablar fue realmente de eso. Todo giraba en torno a esa palabrita, a esas palabras, reino de Dios. El reino es un tema complejo en la Biblia. No lo define Jesús. En ninguna parte está definido. Sin embargo, podemos inferir a través de muchos textos qué es el reino. No me voy a detener en los textos, más que en algunos 3 o quizá 4. Pero es el sueño, este reino del pueblo de Israel. Ese era su sueño, y era el sueño de Jesús, establecer el reino de Dios en la tierra. Tan importante fue el reino de Dios para Jesús, y debiera ser para nosotros, que Jesús habló del reino de Dios, y simplemente los evangelios, nada más Mateo, Lucas y Juan, lo mencionan 122 veces. 90 veces en la boca de Jesús. Para que ustedes se den una idea, la palabra fe, que digamos que es la palabra más popular de toda la Biblia, de la que más aparece, aparte de Dios y la palabra pues fe aparece 247 veces, es decir, el doble del reino de Dios. Pero en toda la Biblia, apenas en 3 evangelios aparece 122 veces el reino. Ustedes dirán si no es importante ese concepto, y más que concepto, esa realidad, porque es una realidad hoy. Jesús dijo: ha venido el reino de Dios a vosotros. El profeta también dijo que habría que enderezar caminos, había que preparar. De hecho, en Lucas 4 nos habla en el verso 43 de que el propósito de que Jesús haya venido era el reino de Dios. Ese era su objetivo, establecer el reino. Por eso muchos se pusieron a pensar, bueno, ¿es que hay reino de Dios realmente hoy? ¿O todavía no llega y es futuro? Y entonces hubo un teólogo de apellido Brunner que dijo: el reino de Dios es ya, pero todavía no.
Es una tensión entre el pasado, el presente y el futuro. Y el futuro no existe. No lo tenemos, tenemos el presente. Y tenemos una realidad pasada e histórica, pero hoy vivimos el presente. Y es claro que Jesús estableció su reino y tenemos hoy el reino. Y la vida eterna es presente. Tenemos el reino porque tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos el reino porque existe la iglesia. Tenemos hoy el reino porque está presente en Jesús, en cada uno de ustedes. Tenemos el reino de Dios porque el reino de Dios ha transformado la vida de mucha gente. Se manifiesta en sanidad, se manifiesta en bendición. Cambia la sociedad, transforma estructuras. El reino de Dios está presente. Y a través de su palabra se levanta poderoso. Es un concepto muy genérico, no podemos hacerlo chiquito. Implica muchas cosas. Decir algo del reino de Dios es eso, decir algo. No se puede decir todo. Por eso quisiera invitarlos a leer nuevamente el Mateo 6, en el verso 25. Si se fijan, hay una palabrita interesante, dice afanarse, afanéis. Afanarse es preocuparse. Y curiosamente esta palabra aparece 6 veces en ese texto. 6 veces aparece la palabra preocuparse. Y para la teología bíblica el número 6 es un número importante porque implica que es algo incompleto, algo inacabado, algo que no termina y que no tiene sentido si no hay un 7. Y ese 7 aquí es el reino de Dios. El 6 no logra darnos la satisfacción, ni va a lograr nada en nuestras vidas. El que yo me preocupe, me afane y me concentre en todo aquello que realmente le da sentido a la vida, que es el reino de Dios a través de Jesucristo. Y por eso el Señor nos quiere decir con el reino, porque habría muchas cosas que podríamos definir con el reino, ¿verdad que sí? Que es una nueva situación humana. ¿Qué es el reino de Dios? Es en donde esa nueva situación hace del Señor mi Señor, el Señor de mi corazón, de mi mente, de mis opciones, de las estructuras, del sentido de mi vida. Es algo dinámico, no es algo estático. Una persona que vive el reino de Dios es una persona que tiene sentido de vida. Es una persona que no se apaga ante las adversidades. Es una persona que enfrenta con valor y vive los valores del reino. El amor, la verdad, la paz, la justicia. Por eso hay que buscar el reino de Dios. El reino de Dios es desestructurante de nuestras creencias y tradiciones, de nuestros pensamientos y de nuestro ego. Marcos 4:30 dice que el reino de Dios es como una semilla, chiquitita. Y la siembra, y esa semillita se vuelve una plantita, una plantota, un árbol que cubre a todos. Y las aves y todo mundo se protege ante ese árbol. Parece insignificante, parece que ni existe. Vemos tanta maldad. Por eso está el todavía no. No ha llegado la consumación del reino. No ha llegado Jesucristo de regreso, aunque Él está constantemente viniendo con nosotros. Ese reino está creciendo y parece insignificante y parece que nadie apostaría nada por eso. Tan pequeño, pero eso pequeño crea cosas grandes. Y es verdad, y es real. Y eso lo hemos vivido muchos de nosotros en nuestra vida cuando suceden cosas en la historia de nuestras familias.
La palabra, esa semilla de mostaza, desencadena el reino de Dios. Pon poquito reino, siembra tantito reino en tu trabajo, en la iglesia, y vas a ver lo que va a suceder. Parece mentira. Ahí donde tú lavas, hermana, los trastes, estás construyendo reino de Dios, estás sembrando reino de Dios. De algo que pareciera tan insignificante puedes levantar. Ahí en tu camión, en tu estética, en tu trabajo, en tu familia, en tu empresa. Dios se mueve de maneras misteriosas. El influjo del rey sobre los súbditos. Una nueva forma de ver y juzgar, actuar y ser en el mundo. Ese es el reino de Dios. Es la causa de Dios. Jesús se solidariza con Dios para trabajar por su causa. Y ahora nos llama a nosotros a solidarizarnos con Él y vivir y trabajar por la causa de Jesús, que es la causa de Dios. Pero para lograr eso tenemos que conocer cuál es la causa de Dios. ¿Por qué lucha Él? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de que yo sea cristiano? ¿A poco nada más será para venir un rato a la iglesia, yo sentirme diferente, hacer alguna que otra cosa buena, hacer mi cosa buena? Para eso no necesita uno ser cristiano. Uno puede ser Boy Scout, uno puede ser el buena onda de la clase, uno puede ser altruista. El reino de Dios trasciende mucho más que eso. No estamos hablando de buenas gentes, estamos hablando de gente que es transformada y liberada para ir y transformar y liberar a otros. No para oprimirlos, destruirlos y criticarlos. El reino de Dios construye. Y para que construyamos reino tenemos que deconstruir primero. Y primero lo que hay que deconstruir es nuestro ego, nuestra soberbia, porque nosotros quisiéramos imponer nuestro reino. Lo que yo pienso que es lo mejor, lo que me enseñaron, mi capacidad. Pero eso no es el reino de Dios. El reino de Dios se basa en la voluntad de Dios, no en la mía. Por eso es su reino, no mi reino. Y Jesús es tan compartido que nos lo hace nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino. A nosotros. Y lo más increíble, el reino de Dios es el mundo al revés. Y si no me creen, vean Lucas 3, ahí sí les voy a pedir que abran Lucas 3 en el verso 4. Lucas 3, verso 4. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y vean el reino al revés, el mundo al revés. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. El reino de Dios es algo que está lleno de sorpresas. Es un nuevo orden social. No es algo solamente espiritual, idealista. Para eso tampoco necesitamos ser cristianos. Solo hay que ser filósofos, sobre todo platónicos. Puedo pensarle las cosas bonitas del mundo invisible. Jesús no vino a traernos un sueño invisible de cosas espirituales y angelitos, en el cual soñamos y con eso nos sustentamos y nos damos esperanza para sobrevivir en esta terrible vida que nos ha tocado. No, hermanos, el Señor nos puso aquí porque quiere que vivamos el reino de Dios y lo levantemos también junto con Él. Para eso ha puesto su iglesia. Para eso somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y eso nos viste.
Los cristianos primitivos creían que cuando un cristiano se bautizaba era revestido del Espíritu, era revestido de Dios, tenía un nuevo sentido. Por eso se le ponía un vestido blanco que decía, le pertenece de ahora en adelante a Dios. Se bautizaban desnudos. Claro, se bautizaban por separado. Las mujeres en una parte de allá del río y los hombres acá. Todos entraban desnudos. Cuando salían del río, se les ponían vestiduras blancas. Eran revestidos de Dios. Y en ese momento eran hijos de Dios. El reino de Dios era suyo. Por eso cuando dice, ¿de qué te preocupan que no tengas de qué vestirte? Si yo ya te vestí con la mejor vestidura, eres mi hijo. Y con ello puedes vivir y enfrentar la vida. Miren, el reino de Dios es tan invertido y tan al revés, que es como si pusiéramos dos escaleras paralelas aquí, una que llegue a esa ventana y otra también, juntas, paralelas. Nada más que una, mientras sube, la otra realmente baja. El objetivo de una escalera va totalmente opuesto a la otra. Pero están las dos ahí. Son dos realidades que se juntan, pero que tienen objetivos diferentes. Ese es el reino de Dios y el reino del mundo. Cuando María recibe la bendición y la noticia de que va a ser madre, que ha de haber sido impactante, sobre todo en las condiciones que le dijeron, ¿o usted, hermana, no se sentiría un poco extraña, sorprendida o totalmente confundida? ¿Verdad? Bueno, pues María dice algo increíble en Lucas capítulo 1, 52, que no, yo lo leo. Dice, empieza a cantar, y este es el canto de María que se conoce como el Magnificat. Y en parte del Magnificat dice unas frases hermosas que dice, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Es el mundo al revés. Ese mundo es el que nadie pareciera querer en cuanto a los poderosos se refiere. El mundo de Dios se voltea. Por eso muchas veces hemos dicho que si queremos saber cómo piensa Dios, generalmente es lo contrario a lo que piensa la sociedad. Pero nosotros mamamos lo que dice la sociedad, bebemos de ella y comemos de ella. Sus pensamientos, sus tradiciones, su visión, desde chicos nos las impregnan en la escuela, en la familia y por todas partes, la televisión y los medios. El Sermón del Monte es otro ejemplo de la inversión del reino de Dios. Bendecir al que te maldice, darle la mejilla al que te ha hecho daño, perdonar 70 veces 7, que significa perdonar infinitamente, amar al que te aborrece, orar por él, bendecirlo, ir 2 millas al que te pida 1. Es el mundo al revés. Es el manual del perfecto tonto para el mundo. Nosotros hemos sido llamados a vivir esta realidad. Un papá en alguna ocasión se encontraba con sus hijas y estaban chiquitas las niñas y les dijo, vio que estaban estudiando, aprendiendo en la escuela algunas cosas. Y traían una florecita, una piedra, y tenían ahí un perrito. Y le dijeron, mira papá, este es el reino animal, este es el reino mineral, y este es el reino vegetal. Y el papá les dijo, ¿y yo dónde entro? Ah, papi,
Tú entras en el reino de Dios porque eres hijo de Dios. ¿Cómo se siente usted, hermana? Nosotros entramos al reino, no recibimos reino, nosotros entramos al reino a través de Jesucristo. Él es el que nos lleva de la mano hacia Él, el que nos permite vivir el reino de Dios, el nuevo orden que rompe con los valores, costumbres y proposiciones del mundo. En el reino de Dios, los buenos son los malos, los pobres son los preferidos, los poderosos no tienen poder, los religiosos se pierden el banquete celestial, los adultos se vuelven niños, el inmoral recibe perdón, los enfermos sanan. Nosotros podemos palmar las bendiciones de Dios y de su reino cuando tenemos bendiciones de Él en nuestras vidas. Y a veces hasta pareciera que nos acostumbramos a eso. Pues al fin y al cabo ya sé que Dios está conmigo y Dios me bendice, y sí, pero si nos detenemos un poquito a reflexionar y a ver todo lo que Dios ha hecho y hace con nosotros, es de verdad de arrodillarse y ponerse a llorar y darle gracias. Y les voy a dar un testimonio, hermanos, y créanme que lo pensé y no lo había hecho, pero creo que este es un buen momento para dar ese testimonio. Hace algunos meses, mi esposa y yo fuimos al ginecólogo. Bueno, ella, ¿verdad? Ella fue al ginecólogo, pero yo la acompañé. Estábamos muy contentos, echando relajo fuera del consultorio. Cuando ya nos dejaron pasar, pasamos y entramos ahí. Y ella iba también, entre otras cosas, pues consultándole una situación que se estaba presentando anormal. Y entonces el doctor dijo, no, esto me suena tan anormal que yo creo que hasta, a lo mejor estás embarazada, le dijo. Yo casi me voy de bruces, ¿verdad? Dije, voy a ser abuelo antes de... Y entonces ella dijo, tenemos que descartar porque esto que te pasó, a lo mejor perdiste ya el bebé y ni siquiera supiste que estabas embarazada. Entonces, te tienes que ir a hacer un examen de sangre para ver si estás embarazada. Y le hicieron el examen de sangre. El examen de sangre, cuando yo fui ella fue a hacer el examen de sangre y yo fui por los resultados. Pero cuando ella fue temprano, de esas cosas que uno dice, ay, ¿cómo creen que va a pasar? Llegó y le dijo la que estaba atendiendo, oiga, ahorita estamos de oferta, ¿no le gustaría que le hiciéramos una biometría hemática? O sea, la medición de la sangre por todas partes, a ver cómo anda. Sí, ¿cómo no? Pues ya que estamos aquí, ¿verdad? 120 pesos, creo, 60 pesos, no sé. Estaba en súper oferta. Pues de una vez, al fin le iban a sacar sangre. Y así fue. Al otro día yo llegué por los resultados, porque eran urgentes, para hablarle al ginecólogo, y yo no quería ver los resultados, hermanos. Tenía un pavor de ver esos resultados. Bueno, en realidad, si salía que estaba embarazada, el problema no era que estoy embarazada, es que lo habíamos perdido. Ya habíamos perdido alguno hace muchos años. Pero cuando abrí los resultados, pues no, decía que no había estado embarazada nunca. Dijimos que bueno. Y a los de la biometría hemática, pues le eché nada más una ojeada y no les presté mucha atención, nos fuimos. Bueno, me fui, llegué con ella, ¿y qué salió? No, pues nada, lo que nos importaba, ¿no? Y ya después habló con el ginecólogo y le dijo, no, pues aquí está así. A ver, léeme cómo está la biometría ya que andas por ahí. Y le empezó a explicar y había unos con números rojos, decía plaquetas. Plaquetas normal, ¿cuántos son, Rogelio? ¿7,000? 150,000. Y decía
7,500. El doctor se espantó. Bueno, ni nosotros estábamos conscientes. Yo empecé a buscar en internet y entonces me di cuenta que las plaquetas son aquellos elementos químicos de la sangre que permiten que la sangre coagule. Y gracias a ellas no tenemos hemorragias. O sea que sin plaquetas, en cualquier momento te viene una hemorragia y te desangras. Así de fácil. Un movimiento, una herida, cualquier cosa. Y pues sí nos espantamos. El doctor, no te muevas, no hagas nada y por favor te me vas al hematólogo. Y no, primero le dijo, no, te me haces otra vez el examen. No vaya a ser que se equivocaron. Y allá vamos de nuevo. Se hizo el examen, volvió a salir urgente y volvió a salir peor. 500 plaquetas menos. Ese sábado me acuerdo que prediqué, fue la antepenúltima vez o antepenúltima. Estábamos y nos fuimos a la casa y llegaron unos buenos amigos, Gersaín y su familia, Saraí, y les platicamos que estábamos afanosos, Mateo 6, preocupados. Entonces ellos nos pusimos cerca de la puerta de la entrada de mi casa, hicieron un círculo alrededor de nosotros y oraron por nosotros, principalmente por Rachel. Trajimos a Brenda y Aranza y oramos todos. Volvió a salir, como había vuelto a salir peor, entonces le hablamos al doctor, el doctor dijo, tienes que ir a ver a un hematólogo urgentemente, esto ya me suena, y dio un nombre de una enfermedad que se llama púrpura, que es pues algo así como, ¿qué será? ¿Leucemia? Queda más que claro. Bueno, y esa... Poquititas plaquetas. ¿Y qué fue lo que sucedió después de eso? Que tan luego encontramos una cita, porque no encontrábamos un hematólogo de confianza, entonces hasta que encontré uno y que tenía rápido una cita el otro día, en martes, algo así. Y fue Rachel, yo tuve que trabajar, pero ella fue y se quedó con el doctor, y el doctor dijo, no, yo te voy a hacer otro examen. Dice, por favor te metes y ahí te van a sacar sangre. Ya esperaron a que salieran los resultados. Hermanos, le dio el Rachel el resultado, él abrió y dijo, ¿a qué viniste? ¿A qué viniste, perdón? No, pues me mandó el ginecólogo, estoy mal. Dice, tú estás perfectamente sana. Y le dio las plaquetas estaban totalmente normales. Dije, no, esto no puede ser. Fui con un doctor, le pregunté que cuánto se tardaba en regenerarse las plaquetas, o con un tratamiento, cuánto podría subir más o menos. Y me dijeron, pues echándole ganas, si uno es así, se cuida y haciendo medicina y lo otro y lo demás allá, podemos subir más o menos, pues no llegar a donde tienen que estar, pero llegar más o menos a la mitad de lo que deberían en un año. Después se lo conté a Rogelio. Rogelio mismo vio los análisis. Y aquí estamos, hermanos. Reino de Dios manifestándose en nuestra vida. Si no existiera el reino de Dios, esto nunca hubiera sido posible. El reino es la causa de Dios en el mundo.
Es la realidad divina que invade la realidad de los hombres. Una revolución total, global, estructural del orden viejo realizada por Dios y totalmente por Él. La causa de Cristo es la causa de Dios y la causa de Dios es la causa de los hombres. Optar por la causa del reino de Dios es optar por los hombres. Y esta opción, este compromiso histórico, tiene su costo. El costo es el discipulado del reino de Dios. Por eso en Lucas 4, cuando dice, he venido a liberar a los cautivos, a los ciegos, a aquellos que están enfermos, a darle buena nueva a los pobres, a transformar este reino que en realidad el que está al revés es el reino del mundo. Dios hace cosas por nosotros porque quiere lo mejor para nosotros. Su opción es el hombre. Hacia allí apunta el reino de Dios, no hacia arriba, no hacia los cielos, apunta hacia el hombre. Se dirige a Él, está hecho para Él. Y si no me creen, les cuento la historia del platero, porque este texto también vale la pena que lo vean rápido, que está en Malaquías 3. Ese librito que nadie le hace caso nunca, más que para los diezmos. Bueno, pues aquí está. Malaquías 3:3, no tiene pierde, no se van a olvidar de Malaquías 3:3. ¿Eh? Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a la plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Lo que hace Dios es afinarnos como a plata, es el platero. Dios es el platero. Y entonces hubo una mujer que dijo, no, yo no me quedo así, yo quiero ver de qué se trata esto. Entonces fue con un platero y le dijo, oiga, explíqueme el proceso del refinado de la plata. Se sentó con él y vio que para hacer el refinado él se sentaba. Se tiene que sentar. Ponía la plata y empezaba a trabajar en el fuego, la plata. Y él tenía que estar atento a la plata. Y dijo, ¿qué pasa? ¿Tiene usted que estar muy atento a la plata? En todo momento no puedo descuidarla. Si yo la descuido, la plata se echa a perder. No la puedo descuidar. Tengo que vigilarla. Ok, me parece interesante, dijo la mujer. Pero ¿cómo sabe usted en qué momento la plata ya está lista y refinada? Ah, dice, es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es seguir viendo la plata y cuando veo mi rostro reflejado en la plata es que ya está lista. Cuando veo mi imagen ya está lista. Y cuando veamos, cuando Dios vea que tenemos más su imagen, nos va a sacar. A veces hay que entrar al fuego para realmente crecer, para realmente ser transformados. Nosotros quisiéramos llegar y directo y que le pusieran 9.81. ¿Cuánto pone? El hombre para entrar a este reino necesita entonces vencer sus resistencias, ataduras, miedos, estructuras de pecado y opresión, ideologías de muerte, que Juan le llama tinieblas, por cierto. ¿Se acuerdan cuando llega Nicodemo con Jesús? Dice, y vino Nicodemo en la noche, así dice, Juan 3. Y esa noche significa teológicamente en un momento de tinieblas, un momento que está oscuro, en donde él realmente vive, a pesar de que es religioso. Nicodemo, a pesar de que tiene un buen puesto, a pesar de lo que sea, él está en tinieblas. Y a veces en la iglesia pasa así. Seremos muy religiosos, seremos cristianos, y a lo mejor hasta puestos tenemos en la iglesia, pero vivimos en tinieblas. Necesitamos venir a Jesús. Y Jesús le dice, yo te voy a enseñar, tú tienes que entrar al reino de Dios. Y así como estás, no entras. Tienes que hacerte chiquito, tienes que nacer de nuevo, tienes que romper con tu soberbia,
tienes que abandonar tu ser pagado de ti mismo, el confiar en ti y en tus capacidades y en tu poder. No eres nada. Necesitas empezar otra vez. Si comprendiéramos eso, cuando nos dan los ataques de yo, ¿verdad? Yo. Las tinieblas no nos dejan ver claro. Son imágenes deformadas de Dios las que vemos a través de las tinieblas. La propia soberbia que lleva al hombre a pretender vivir en una autonomía absoluta que no tiene. Cree tener, se la quiere asignar. Eso no es otra cosa que no escuchar a Dios, su palabra. El antídoto para la soberbia, el ego y la no transformación es escuchar la palabra. No ser impermeables a la palabra. Los impermeables sirven para que se nos resbale el agua. No nos pongamos impermeables espirituales para que se nos resbale la palabra de Dios. Hay fuerzas antihumanas, antidivinas, las fuerzas del antirreino que quieren imponerse en este planeta. Nosotros nos debemos de abandonar a las fuerzas del Espíritu. O lo aceptamos o lo rechazamos, no hay más. Y el reino vincula a su rey con nosotros y entre nosotros. No hay desvinculación. El reino exige, pues, al hombre que abandonemos nuestras confianzas y lo depositamos todo en él. Que le demos prioridad al reino de Dios, hermanos, y no a nuestras prioridades que muchas veces que equivocamos y creemos que son más importantes. Habemos algunos que tan solo con que vuele la mosca, cambia el clima, la prioridad gira y Dios es secundario. Que no diremos en cuestiones de tipo material. Se dice de un hombre que iba en su BMW, feliz, estaba estrenando el coche, hermoso el carro, y de repente en un charco patinó y se salió de la carretera y fue a dar hasta el fondo y su brazo fue prensado cuando fue cayendo en el golpe del carro con las piedras, y fue el golpe tal que se lo arrancó totalmente y él cayó fuera del carro sin el brazo. Pero él estaba totalmente con otra mentalidad, pensando en otra cosa, y cuando despierta llegaron los paramédicos y le dicen: señor, ¿está usted bien? No se preocupe, mire, y empezó a decir: mi BMW. Y le dijo: señor, no se preocupe, mire, no tiene su brazo, pero ahorita yo voy a ir por él, lo voy a encontrar para que se lo puedan, con una cirugía, se lo puedan reponer, reinstalar. Y él empezó a llorar más fuerte y dijo: ¡mi Rolex! Bueno, es que hasta nosotros pasamos a segundo plano cuando lo material se impone. Hay que construir reino de Dios, hermanos. Eso tendríamos que decirle a nuestras hijas. Hay que llevar reino de Dios a donde vayan, en su escuela, en su trabajo. Ustedes llevan reino de Dios en ustedes mismos a donde van. Ese reino transforma todo. Puede transformar muchas cosas en tu entorno, en tu lugar, en tu familia, en tu vida, en tu trabajo.
Construir reino es ser solidario con la causa de Jesús. Supone, por tanto, asumir su proyecto de liberación. De los seguidores de Jesús se exige un nuevo estilo de vida, una nueva práctica que implica la obligación concreta de luchar por el amor y la justicia entre los seres humanos. La prioridad del reino de Dios es el hombre. La prioridad debiera ser el otro, el hombre para mí, para el cristiano, mi hermano. Lejos de andar buscando enemigos y adversarios, lejos de andar buscando a ver en qué tengo diferencias y no concuerdan conmigo, yo tengo que pensar en que esa persona es mi hermano, es hombre y es prioridad de Dios, prioridad del reino y prioridad mía. Por lo tanto, el enemigo no está aquí. El enemigo está en otro lado, hermanos. Eso nos debería de llevar a unir y a cerrar filas más que nunca hoy, en un panorama que se ve de incertidumbre y oscuro, tinieblas para cada uno de nosotros. Es el mejor momento para amarnos y creer firmemente en Dios. La iglesia necesita aprender mucho del reino, aplicarlo en su vida, en sus políticas, en su forma de ser, en sus planes, en sus relaciones. El reino debería ser su anuncio prioritario y debe ser una iglesia que renuncie a la imposición, al poder y a la exclusión o discriminación. Al contrario, debe ser una iglesia inclusiva, sencilla, abierta a los diferentes, a los pobres, a los pequeños, donde el servicio prevalezca junto con el amor de Dios y sus valores. Hermanos, podemos encontrar el reino de Dios en los gestos más sencillos del otro, en el abrazo del otro, en sus lágrimas. Si aceptamos el reino de Dios, vamos a desfanatizarnos. El reino de Dios hace a sus discípulos críticos sin agresividad, radicales sin rigorismos y absolutamente entregados, pero sin ningún fanatismo. El reino de Dios, hermanos, es algo maravilloso y está ya presente. Esa es la buena noticia. Está presente entre nosotros, listo para trascender el tiempo. Está presente cuando dejamos que el Espíritu gobierne nuestras vidas. Su Espíritu. Decía un maestro, la Espíritu Santa, porque también tiene algo de femenino ese Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no tiene sexo y abarca y transforma e irrumpe en la vida de nosotros. El reino de Dios no divide lo espiritual de lo social, lo funde. No vivimos en un mundo escapista. Ay, cuando llegue Dios. Dios nos habló a través de un acontecimiento social y claro, su Hijo Jesucristo. Algo histórico, algo real y social, que transformó estructuras y vidas socialmente. Y si no, preguntémosle a Zaqueo, que se baja del árbol y no solamente invita a Jesús, sino que regresa dinero, recompone, restaura, se despoja. Jesús, hermanos, no se presentó en el lugar santísimo, lo rasgó y se presentó en los polvosos terrenos de Israel y del mundo. El reino de Dios es integral, no se divide, y el reino no es nuestro, es de Dios. Nadie tiene ahí terrenitos. Construyamos el reino de Dios en nuestros propios. No construyamos el reino de Dios en nuestros propios intereses, hermanos, sino en los del Señor. Construye el reino, y con esto termino, cuando abrazas al necesitado, cuando le ayudas al pobre,
cuando te sacrificas por otros, cuando perdonas al que consideras que está mal, cuando le haces un bien al que te cae mal, cuando bendices al que te hizo daño, cuando siembras la paz, cuando luchas por la justicia del Evangelio, cuando respondes con amor al odio, cuando esperas contra esperanza, cuando no discriminas a nadie, cuando hablas bien del que no está de acuerdo contigo, cuando renuncias al poder, cuando no marginas a los demás, cuando toleras al diferente, cuando sirves a Dios y no a tu ego, cuando reconoces tus errores y sigues adelante, cuando transformas, liberas, edificas, en otras palabras, cuando eres Jesús en la tierra. Jürgen Moltmann, alemán, teólogo, dijo: quien se compromete con Jesús, se compromete con el reino de Dios. Jesús es el reino de Dios en persona. Que Él esté entre nosotros. Amén.